Axiomas y operaciones combinadas. En este quinto video sobre aritmética vamos a repasar las principales propiedades, axiomas y leyes básicas de las cuatro operaciones principales: suma, resta, multiplicación y división. Y a modo de conclusión veremos ejemplos de operaciones combinadas. Las operaciones aritméticas se inscriben bajo ciertas leyes llamadas axiomas. Los axiomas son verdades consensuadas, proposiciones lógicas válidas y evidentes, que se utilizan como principios en la construcción de una teoría o como base para una argumentación o demostración de un razonamiento. La palabra axioma deriva del sustantivo griego que significa lo que parece justo, o lo que se considera evidente, sin necesidad de demostración. Son leyes básicas establecidas mediante la experiencia y la observación. Ley conmutativa. Esta ley se cumple tanto para la suma como para la multiplicación, y señala que es lo mismo conmutar o alternar el orden de sumandos o factores y el resultado es el mismo. Ley asociativa. También se refiere a la suma y a la multiplicación, e indica que cuando hay más de dos sumandos o dos factores, es lo mismo calcular un grupo de ellos y al resultado operarlo con los demás. El grupo asociado puede formarse con diferentes elementos, incluso conmutados, y el resultado no varía. Ley distributiva de la multiplicación respecto a la suma. La multiplicación entre un número y una suma es lo mismo calcularla sumando primero y luego multiplicando, o bien distribuir el factor en cada uno de los sumandos y luego realizar la suma. Extracción de factor común. Inversa de la ley distributiva. Reconociendo un divisor común entre sumandos o reescribiendo los sumandos en forma factorizada, puede realizarse el procedimiento inverso a distribuir un factor en una suma y escribir la multiplicación del factor común por la suma de sumandos dividido justamente por el factor extraído. 0 como elemento neutro de la adición. Este axioma es sencillo. Sumarle 0 a cualquier cantidad o restar 0 no altera dicha cantidad. Todo número excepto el 0 tiene su opuesto aditivo y al sumarse se anula. Y resultan en el elemento neutro, es decir, 0. En la recta numérica, dos números opuestos están a la misma distancia del 0. El opuesto de cualquier número se consigue multiplicando por menos 1. 1. Elemento neutro de la multiplicación y como divisor. Multiplicar o dividir cualquier número por 1 es neutral en el sentido que no lo varía. Todo número excepto el 0 tiene su inverso multiplicativo. Y al multiplicarse ambos se cancelan y resultan en 1, neutro de la multiplicación. Para obtener un inverso multiplicativo puede elevarse a menos 1, ya que invierte numerador y denominador. 0 es el elemento absorbente de la multiplicación. Esta propiedad significa que multiplicar por 0 cualquier cantidad implica que el resultado sea 0. 0 dividido cualquier número excepto el 0 siempre resulta en 0. No se puede dividir por 0, pero si a 0 lo dividimos por cualquier otro número, el resultado es 0. La división entre cualquier número y 0 no está definida. Esto quiere decir que no se puede dividir por 0 y obtener un resultado numérico. Y para finalizar esta serie de videos, tenemos la prioridad o jerarquía de las operaciones aritméticas. Para realizar cálculos aritméticos existen ciertas reglas de orden, es decir que primero se deben operar los paréntesis, corchetes o llaves, en segundo lugar se operan potencias, radicales o logaritmos, luego multiplicaciones o divisiones y finalmente las sumas o restas. Veamos un par de ejemplos en operaciones combinadas. Lo primero que se recomienda es reconocer los términos, es decir, los signos más y menos que los separan, pero fuera de las agrupaciones con llaves, corchetes o paréntesis. En este caso tenemos 4 términos y podemos operar en cada uno de ellos. Si observamos dentro de los corchetes, podemos considerar que en él hay 2 términos, por lo que primero debe resolverse el paréntesis. También se opera la potencia y en el tercer término se resuelve el radical. Vemos resuelta la multiplicación y la división en el segundo y tercer término respectivamente. En el siguiente paso, vemos que un signo negativo antecede al paréntesis, por lo que cambia el signo de lo que está en su interior. Una vez que simplemente quedan sumas y restas, podemos agrupar los positivos por un lado, los negativos por otro y finalmente calcular la resta. Otro ejemplo
Nuevamente reconocemos los términos definidos por sumas y restas. En este caso son 3 términos. Operando en cada uno, vemos que en el primer término se presentan 2 divisiones, que lógicamente tienen la misma jerarquía, pero no es lo mismo dividir en cualquier orden. En estos casos se opera de izquierda a derecha, es decir, menos 48 sobre 12 y luego se divide por 4. En el segundo término se resuelve el factorial, logaritmo, potencia y radical, y en el tercer término la potencia. En el siguiente paso se calcula la división en el primer término, se resuelve la resta en el paréntesis y la multiplicación en el segundo. En el tercer término vemos nuevamente que hay una división seguida de una multiplicación. Tienen la misma jerarquía, por lo que se opera nuevamente de izquierda a derecha. En este caso primero se divide por estar a la izquierda. Solo queda sumar dentro del corchete y resolver el producto. Llegado el momento donde solo quedan sumas y restas, se agrupan los negativos y se operan los 2 términos llegando al resultado del cálculo. En la recta se puede ver cómo puede considerarse gráficamente la operación final, como un desplazamiento de 10 unidades a la izquierda por menos 10 y luego 20 unidades a la derecha al sumar 20. De esta manera se concluye con esta serie de 5 videos sobre aritmética, las operaciones directas básicas, sus inversas y algunas extensiones o notaciones matemáticas utilizadas para cálculos aritméticos. En próximos videos se verán propiedades más específicas al operar con distintos conjuntos de números, y se profundizará en las leyes de las operaciones aritméticas.